Ahorramos porque pensamos en tu futuro. Guardo mi dinero para mi superación personal. Invierto en mi paz y tranquilidad. Tú también puedes beneficiarte con ahorro a la vista, ahorro semilla, mi primer ahorro y depósito a plazo fijo. Pensamos en tu bienestar y en tu futuro. Somos Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente. Iluminados por la estrella de Belén, nuestro camino ha sido próspero y lleno de buenos momentos. Hemos logrado junto a barrios y comunidades grandes transformaciones para el vivir bien de Cotacachi. A donde miramos, hay una obra realizada con el espíritu y alegría de nuestra gente. Infraestructura deportiva, agua, alcantarillado, grandes proyectos viales, culturales, ambientales y productivos. Todo para mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Hoy solo nos queda agradecerles por cada minga, cada colaboración, su presencia en los eventos culturales y deportivos, cada asamblea comunitaria y barrial, cada abrazo, cada sonrisa. Miramos hacia el futuro con esperanza y determinación. En el 2025 renovamos nuestro compromiso de seguir trabajando con la fuerza que nos caracteriza, generando desarrollo y oportunidades para nuestros guaguas, para las y los jóvenes, para todos. Felices fiestas y un próspero año nuevo. Sigamos juntos por este Cotacachi que se pone bien. Amigos y amigas, bienvenidos nuevamente. Estamos una semana más, un año más ya, dándole la bienvenida a este 2025, aquí en Huella Deportiva, en un café con, nuevamente llevándoles a ustedes lo mejor de lo mejor en el tema de las entrevistas con gestores deportivos. Muchas gracias a ustedes siempre por dejarnos y permitirnos entrar a sus hogares, en sus dispositivos móviles, en esta nueva tendencia que es el hecho de comunicarnos a través de las redes sociales. Agradecerles también, desearles más bien un feliz año, ¿no? Un feliz 2025, que se cumplan todos sus sueños y anhelos, y sobre todo agradecer también a las personas que hacen posible que nosotros lleguemos a ustedes a través de, en este caso, de las redes sociales y también de las ondas mágicas de la 93.5 FM Cotacachi. Vive la radio pública de Cotacachi. Queremos agradecer a don Patricio Pinza, que siempre está por ahí dándonos ese soporte para nosotros poder salir en vivo también ahí en la radio pública de Cotacachi. Queremos agradecer a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente en la calle 10 de agosto y Vicente Rocafuerte aquí en Cotacachi. También tenemos agencias en Cuellaje, Ibarra, Atuntaqui y Mantac. Y también en el Carchi, en San Rafael, Mira, Ventanillas, La Libertad y San Gabriel, y la matriz, como les decíamos, aquí en Cotacachi, Ecuador. A Guerrero y Escorza Arquitectos, al asadero de pollo Super Pollo, el auténtico sabor cotacacheño, aquí en la Modesto Peña Herrera y González Suárez. A la Cooperativa de Transportes Aerotaxi, Experiencias Confianza. A Cevichería y Marisquería Señor Camarón, en Atuntaqui, en la Sucre y 2 de marzo, y en Ibarra, en la avenida Eleodoro Ayala, muy cerca
del Parque Chile. También queremos agradecer a Twitter, la bicicleta del Ecuador, a INOS, Academia de Fútbol y Entrenamiento Deportivo, a la Cooperativa de Transporte Interprovincial Reina de las Mercedes con sus 2 frecuencias, Santo Domingo, Bancos, Apuela. La salida es a las 6:10 de la mañana y a las 2:10 de la tarde, y también el retorno Ibarra, Apuela, Bancos, Santo Domingo, la salida a las 3:30 am y el siguiente turno, la siguiente frecuencia a las 16 horas. También queremos agradecer a Comercial Isabelita, que es este espacio que nos brinda para nosotros poder entrevistar a nuestros invitados, y al Café Don León. Un agradecimiento especial también al municipio de Cotacachi, que siempre ha tenido la confianza pues de nosotros poder llevarles a ustedes hacia la comunidad de sus hogares pues a lo mejor de lo mejor en el tema deportivo. En este caso también nos informa que pues en días pasados se estrenó la producción audiovisual que da vida a una de las leyendas más populares de Cotacachi, La Gringa, evento que se desarrolló en el Parque La Matriz. Este proyecto contó con el apoyo del municipio de Cotacachi para fomentar la cultura, el turismo de este pueblo mágico mediante el rescate de narrativas de valor histórico para el cantón. Con cultura, Cotacachi se pone bien. Estamos partiendo pues este año 2025 y no podía ser de otra manera. Quiero agradecerle y darle la más cordial bienvenida. Antes de presentarle, pues gozo de tener una amistad ya de años, ¿no? Años, pero últimamente nos hemos juntado más en este tema que es el tema deportivo, y creo que también es menester el hecho de que conozcamos la historia deportiva de mi invitado de lujo el día de hoy también, como no puede ser de otra manera. Así es que quiero agradecerle y quiero darle la más cordial bienvenida a Ricardo Espinosa. Ricky, gracias por estar aquí, gracias por darte este tiempito de contarnos tu historia deportiva también, y qué mejor que hacerlo aquí en un café. Nos vamos a tomar un cafecito mientras conversamos. Y espero que te sientas a gusto, y más bien bienvenido y muchas gracias. Muchísimas gracias, mi estimado Iván. Pues qué gusto, ¿no? Qué privilegio poder estar en este medio. También darles la bienvenida a las personas que se van conectando. Y bueno, pues aquí a disfrutar de lo que nos gusta, ¿no? Hablar del deporte, hablar del fútbol, baloncesto, y bueno, también de proyectos importantes para Otavalo en general. ¿El básquet o el fútbol? ¿Con qué te quedas? Fútbol. ¿Con el fútbol? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué te quedas con el fútbol? Bueno, ¿qué es lo que no tiene el básquet que tiene el fútbol, por ejemplo? No, pues más emociones, más... yo creo que también depende mucho de la sociedad, ¿no? La sociedad es más futbolizada. No se ha dado tanto apoyo al baloncesto antes. Ahora hay más escuelas formativas, ahora hay más participación en cuanto a ese tipo de deportes. Pero antes, créeme que el básquet no era tan codiciado, ¿no? Al menos yo les hablo obviamente de mi temporada juvenil. No teníamos tanto apoyo, tanta colaboración, y como que se dejó de lado, era una opción nada más, que entraban los que querían jugar básquet, iban y nos metíamos, ¿no? Tal vez por la estatura y por ese tema. Las habilidades, pues, como vayan saliendo, ¿no? 1,92 m a servicio del básquet o del fútbol, ¿no? Sí, así es. Eres alto, Ricky. Creo que, como comentábamos un poco fuera de micrófonos, no sé si para ventaja, para desventaja, porque me contabas que en el colegio era el tema del bullying, pero me parece que eras una persona que no estaba dentro del rango normal de estatura, ¿no? Claro, efectivamente, como te comentaba, pues antiguamente sí sufría eso, ¿no? Bueno, ahora se lo conoce como bullying, pero antes eran los apodos, las críticas. Y bueno, sí, al principio pues se sufría, ¿no? Pero pues se tenía que sacar otro tipo de habilidades para tapar las bocas. Ricky, ¿dónde crees tú que empieza el tema de tu apego por el deporte? Porque ya vamos a ir conversando de tus proyectos personales también, pero creo que toda tu vida ha girado también dentro del ámbito deportivo, ¿no? Siempre has estado ligado con una u otra cosa en el ámbito deportivo. ¿Dónde crees que tiene ese punto de partida el tema de tu apego con el deporte? Bueno, comentando, ¿no es cierto?, de pronto de dónde vienen esas raíces deportivas en la familia y la altura también, porque no era normal antiguamente ser una persona tan alta. Analizando eso un poquito, mi mamá me comentaba que fue jugadora de baloncesto antes, seleccionada de Imbabura incluso, que
nos cuentan, ¿no? Experiencias extraordinarias. Entonces, por ahí viene esa inclinación hacia el baloncesto. Pero en cuanto al fútbol, la familia. Ya. La familia, mi primo que prácticamente nos criamos juntos, Polo Teanga. Ya. Él siempre futbolista, pucha, en todo lado, ¿no? Y tal vez el hecho de ver que toda la familia volcaba toda su atención a las participaciones de él, sintonizaban en la radio cuando jugaba el Deportivo Otavalo y todo ese tema, entonces también nace esas ganas, ese deseo de participar en ese deporte. Nace precisamente a corta edad, ¿no? ¿Cuántos años tenías cuando perteneciste al tema de la escuela de fútbol del profesor Luis Jaramillo? Considero de verdad que empecé tarde, porque, bueno, estaba enfocado más en el estudio y todo ese tema, y más o menos creo que empecé a los 12 años. Ya. 12 años. Ahora pues se les da más impulso, ¿no? Para que los niños empiecen desde cortas edades. Otavaleño, ¿no? Otavalo. Naciste en Otavalo, viviste en Otavalo, vives en Otavalo. Ya vamos a contar también ese pedacito de tu vida que pasaste a vivir en Ibarra. Pero lo que tú dices es plenamente cierto, ¿no? Vivimos en una sociedad en la que, como decían antes, se come fútbol, se sueña fútbol, se desayuna fútbol. Y claro, o sea, yo recuerdo también que en esa época habían buenos campeonatos también de básquet, ¿no? Yo recuerdo que, por ejemplo, cuando había los campeonatos de baby fútbol, nosotros jugábamos, digamos así, de preliminar, y al final quedaban ya las entradas para que vayan entrando la gente de basquetera. Y claro, se jugaban unos partidazos también, yo recuerdo, llenos totales del Coliseo Francisco Páez también, ¿no? Pero, ¿en dónde se desarrolla la infancia de Ricky? ¿Dónde creciste? ¿En qué barrio? ¿Cómo era el tema de la convivencia en el tema del barrio? ¿En qué barrio te desarrollaste esa parte de tu vida? Ya, perfecto. Bueno, vivíamos en casa de mi abuelita. Mi abuelita vivía en pleno centro de Otavalo, a una cuadra nada más, más arriba de la Plaza de Ponchos. Ya. Sí, en plena Sucre. O sea, estaba en la esquina del movimiento. Ya. En la... ¿Qué es esa? La Morales. Ya. Sucre y Morales. Ahí. Entonces, prácticamente me imagino que no tenías espacios ahí para jugar. El espacio para jugar era la Plaza de Ponchos. Plaza de Ponchos. Sí. ¿Y cómo era? Porque en ese tiempo, sin tanto carro, sin tanta inseguridad, ¿cómo se ponían de acuerdo para bajar? ¿Quiénes eran tus compinches para ir a los juegos? Los vecinos del barrio. Improvisábamos canchas ahí en la calle, antiguamente, pero la calle era empedrada, pero claro. ahí le hacíamos. Claro. Ahí ¿Y con quién, por ejemplo? ¿Quiénes eran tus vecinos? ¿Recuerdas tal vez los nombres? No recuerdo tanto a los vecinos. No. Recuerdo que más abajo, casi llegando al Colegio República, vivía el Caritas, Ya. el Limón, que sabían subir porque eran amigos de mis primos. Entonces con ellos hacíamos algo y ahí me metía. Ahí jugaba. Ajá. Y prácticamente ahí en la Plaza de Ponchos. En ¿no? la Plaza de Ponchos. Que tampoco era como es ahora. Que también era una plaza a veces, ¿no? Para jugar ahí. ¿En qué escuela estudiaste? Escuela Católica Olpiano Pérez Quiñón. Ya. ¿También jugaste ahí? Sí. Me imagino. Claro, sí jugaba, pero yo recuerdo vagamente, ¿no? Que sabíamos jugar en los corredores de la escuela, porque la escuela antes era junto a la iglesia. La iglesia San Luis. Entonces tenía unos corredores grandes y ahí jugábamos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezábamos, los más grandes utilizaban La cancha. Entonces, nosotros teníamos que buscar espacios y jugábamos con pelotas chiquitas, a veces ahí en el corredor. Ya. De ahí nació también la vocación de arquero. Ya. O sea, en los primeros pininos en el fútbol, fuiste golero entonces. Arquero. Ya. Ahorita que me cuentas de esto del tema de los pasillos, me imagino que los arcos eran las puertas del baño, porque eran los baños al Exacto, final, ahí. ¿no? Ajá. Eran los pasillos del baño Prácticamente y al la otro lado pared. era la dirección. Exacto. O sea, si se iba una pelota a la dirección, por ahí pagaban piso también. Ya. Compañeros de la escuela. Compañeros de la escuela, que me acuerdo, Juan Pablo Aragón, Juan Pablo Gómez, Marcelo Encalada, Ya. ¿quién más? Ramiro Imbaquingo, que últimamente les he visto, David Suárez, ¿quién más?
Es que se me escapa. ¿Se han tenido contacto todavía con ellos? Sí, se les ha invitado incluso a hacer algún tipo de actividades, pero pues están viviendo en Quito, en otras ciudades y ya se les dificulta. Pasas al colegio y en el colegio, bueno, antes de esto de pasar al colegio ya encuentras el tema del entrenamiento con el profe Luis. ¿Qué tiempo duraste ahí? ¿Qué tiempo estuviste ahí en la escuela del profe Luis? En la escuela del profe Luis. Porque hay una foto que me parece que es tomada en las gradas del Copacabana, ¿no? Copacabana. Y ahí están algunas generaciones, pero porque estás tú, me parece que está el Negro Spin, me parece que están, y ellos me parece que inclusive son un poco mayores que tú, ¿no? Ajá. ¿Sí? Pero hay algunas generaciones porque hay otros, en cambio, que son más pequeñitos. Son más pequeños. Y ellos sí venían empezando ya de un proceso, ¿no? El proceso que yo me había saltado. Porque sí, en algún momento yo me frustraba porque cuando las cosas no salen, uno dice, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? Y veía a los otros compañeros que para ellos les hacía más fácil, ¿no? El hecho de jugar, de tocar bien el balón. Y entonces yo pensaba que era por cuestiones de proceso. O sea, ellos venían formados 2, 3 años más que yo. Yo empezaba recién y había ese tema un poquito complicado. Y el profe Luis, empecinado en que seas arquero. Sí. Él decía, es que tienes porte, tienes talla, tienes todo para ser el mejor. Ya. Como siempre, motivando también. Claro. Listo. Pasas al colegio y sigues en el tema del fútbol. No dejaste nunca el tema del fútbol. Nunca el fútbol. Desde la primera vez, que probé una cancha de fútbol, nunca más dejé el fútbol. El tema del fútbol, me imagino que ahí estuviste en los campeonatos internos del colegio, no sé si fuiste seleccionado a lo mejor del colegio también. Sí. Pero ahí también ya viene el tema del básquetbol, o no todavía. Claro, en el colegio ya es que era obligatorio representar a la institución y tenían que sacar un equipo de básquet. Ya. Ahí tú ya tenías experiencia en el básquetbol o igual que en el fútbol. Igual que en el fútbol. Experiencia solamente visual. De verles a tus tíos, a tu madre, tal vez jugar, pero jugar tú no. Jugar no. ¿Ya? Nada. ¿Y cómo fue eso, por ejemplo, involucrarte en el deporte, a lo mejor solo por la talla o por haber visto el tema del básquet? Correcto, era únicamente por la talla, porque ni habilidades. Incluso te comento que la primera vez que me convocan a jugar baloncesto, no sabía cómo botear, porque hay que dar el primer paso y obviamente no botar. Siempre hacía dobles. No sabía. Decía, usted solamente los rebotes. Usted solo los rebotes. Y me enseñaron a trabajar bajo el aro. Bajo el aro. Rebote y ahí mismo sin bajar los brazos, al aro. Facilito, me quedaba cerca. Ya. Empiezas con el tema del básquetbol y me parece que incursionas en algunos campeonatos, ¿no? Pero antes de eso también, no sé si es antes de eso o después el tema de la selección de fútbol de Otavalo. Fue antes, precisamente cuando estaba ya en la escuela de fútbol del profe Luis Jaramillo, pues él siempre nos motivaba. De hecho, él siempre sacaba la selección de Otavalo. Él siempre estuvo algún tiempo también encargado de la parte metodológica también de la Liga Cantonal, ¿no? Me imagino que en esa temporada también fue. Clubs, me contabas por ahí Brasil. Ajá, yo recuerdo que Atabaliba también me decías por ahí. El Club Brasil fue uno de los primeros clubes en los que yo participé. Tenía 14 años y ya jugué el Aseño, por ejemplo, porque en ese entonces el único arquero que había era Polo Teanga y no me acuerdo, Chori también, que en paz descanse, ¿no? Zambral. Sí, y no había más, pero ellos como jugaban también profesionalmente, el arco quedaba vacío. Así que el profe Luis Jaramillo me manda el de arquero. Ya. Sí, hubo muy buenos ¿Recuerdas a lo mejor el tema de cómo fue, cuándo fue, contra quién fue? No recuerdo bien que contra quiénes eran, pero lo que me acuerdo es que quedamos campeones en esa temporada. Tengo todavía la medalla de oro, ¿no? De ese entonces, una medalla obviamente que ya está cambiadita el color y todo, pero es un gran recuerdo de la primera vez que empecé ya jugando, pues digamos, en una competición ya de... Coloquémonos en ese momento, Ricky, ¿ya? ¿Qué se te viene a la cabeza cuando
a lo mejor tú llegas a la cancha y te dicen, bueno, te tocó, o sea, vas a tener que salir, vas a tener que saltar. ¿Qué se te pasó por la cabeza? Nervios, a lo mejor miedo, no sé. Claro, nervios, porque yo les veía, pues eran figuras reconocidas, ¿no? Y para mí un privilegio jugar con ellos, pero claro, siempre, o sea, el hecho de no dar la talla, por ejemplo, ¿no? El miedo al qué dirán, el miedo a no ser de pronto lo suficientemente bueno como para encajar en ese club. ¿Quiénes jugaban ahí en esa época? Recuerdo, a ver, Juanito Espín, por ejemplo. Los señores de Spin, ya me imaginaba. Sí, Juan Jaramillo, Gerson Ruiz, ¿no? El Gato Pineda también. Yo les vi a ellos jugando. Señor Proaño también debe haber sido. Exacto, claro. Gonzalo Proaño también. El zurdo. Sí. Equipazo, ¿no? Equipazo. Y tú ahí, Guambrito. Y yo, Guambrito, ahí. Puta, me acuerdo ahorita. El primer tiro al arco. Era, pero un balonazo, ¿no? Salgo y se me pasa el balón. O sea, voy allí y me dijeron incluso manos de fideo o algo así y se me pasa el balón. O sea, pero le atranqué un poquito, ¿no? Con las manos y se me pasa. Pucha, reacciono, me di la vuelta y le agarré antes. Ya. Pero esto fue lo que se me ha quedado grabado Ya. no fue gol, ¿no? Por lo general dicen que siempre la primera pelota es la que o bien te acaba o bien te da la confianza, ¿no? Entonces, sí. El hecho de que hayas reaccionado rápido me parece que ya empezó a darte más confianza y empezaste a hacer mejor, de mejor manera las cosas. ¿Cuándo se da el cambio? ¿Cuándo dices, o sea, el arco no es para mí, yo quiero jugar, yo quiero salir a pelotear? Sí. Eso fue cuando fui parte del club Atabaliba. ¿Ya? Sí. Mi tío Manuel Flores me fue llevando a ese equipo. Teníamos un grupo. Él también es basquetbolista, ¿no? Por cierto. Sí. Él me fue llevando a ese club y bueno, yo tenía un grupo de amigos y me dijo, jueguen. Entonces, en ese equipo daba iras porque uno se sacaba el aire ahí en el arco atajando y todo y no hacían los goles. Entonces, esa impotencia, ¿no? De hacer, dije, voy a salir a jugar. Y salí, incluso creo que en ese entonces me acompañó mi papá y fue un centro, un córner, un tiro de esquina en el que me llega a mí, ya había salido, dejé encargando el arco, había salido y le cogí el balón como vino, pegué una volea y entró un golazo, pero de esos que se ve en la televisión únicamente. Desde ahí entonces ya empecé a creer más en mí y dije, no, estoy desperdiciando en el arco, qué bueno. Dentro de los clubes que tú nombraste, pues empezar en el Brasil es hablar de palabras mayores, ¿no? Lastimosamente, digo yo, con este tema de la reforma de la ley y todo, algunos clubes desaparecieron, ¿no? Vinieron abajo. Lastimosamente también creo que en este aspecto el tema de los amigos del Brasil no tuvieron ese cambio generacional, ¿no? Se quedaron ya casi los mismos y lastimosamente por eso es que hoy, por ejemplo, en personas de nuestra edad o de menor edad ya el Brasil prácticamente ha desaparecido, ¿no? Y creo que yo también es culpa, por ejemplo, de lo que digo yo, de este aparecimiento de cambiarnos el tema de clubes a como éramos antes, ¿no? Club social, cultural y deportivo a club básico barrial, ¿no? Y algunos no estuvieron dispuestos a ese cambio y prácticamente vieron desaparecer a sus instituciones. Pero hablar de Atabaliba también es hablar de cosas fuertes, de cosas duras, ¿no? Hablar de un equipo, de un club inclusive que no era únicamente un club deportivo, ¿no? Sino que, por ejemplo, ellos prácticamente me parece que estaban en algunos puntos o en algunos números del programa del IAMOR, por ejemplo, porque eran más arraigados también al tema cultural. Pero hay esta parte de tu vida en la que dejas Otavalo, te vas a vivir en Ibarra y prácticamente yo, como te decía fuera de micrófonos, me acuerdo del equipo en el que tú prácticamente también me parece que haces algunos años de tu historia deportiva, que es el Juvenil Caleño. ¿Cómo vas a dar en el Juvenil Caleño? Bueno, te decía que una parte de mi vida, pues, fui a vivir en la ciudad de Ibarra, precisamente en Los Ceibos, y bueno, en ese entonces las tardes que tenía libres, salía a jugar fútbol en la cancha que quedaba junto a la policía.
¿no? Hay una policía ahí en... El GOE o el GIR, creo que me parece, Bueno, ¿ya? algo de eso. Y salí a jugar y habían unos muchachos que tocaban muy bien el balón y hacíamos siempre un partido allí. Yo me enteré después que eran parte del juvenil caleño y ahí conocí al entrenador, al profe Pedrito Carlos Sama, quien me invitó. Creo que le gustó tal vez la estatura, porque antes se buscaba, ¿no? Gente alta para... Eso era para lo jugar. primordial. Por ejemplo, ahí yo tengo una frustración, en cambio. Yo siempre fui pequeño, siempre fui pequeño. Hasta sexto curso yo no me estiraba, siempre fui pequeño. Inclusive por eso hablábamos algún rato con mi esposa, le decía, yo era tan acomplejado que yo no tenía enamoradas porque decía, yo soy pequeño, yo no me gusta. Y esa experiencia, ¿no? Por ejemplo, le escogían a los chicos que ya iban teniendo su desarrollo y todo, y a mí afuera, ¿no? Entonces, 14, 15 años y ya uno se sentía frustrado, decía, ¿y por qué a mí no? Si parece que tengo condiciones y todo. Pero sí, la gente en esa época buscaba gente alta, ¿no? Gente espigada. Para delantero o para defensa era siempre gente espigada. Claro. Llegas al juvenil caleño y haces una historia ahí, porque logras tienes algunos logros ahí. Sí, gracias a Dios. Bueno, se dio la oportunidad ahí y en la Liga Las Palmas, una cancha hermosa, bonita, empezamos la competición ahí con muchachos que venían de escuela, muchachos muy buenos, de verdad, que tenían un buen dominio de balón y bueno, nosotros apoyábamos porque yo era mayor a ellos, creo que con unos 3, 4 años que aportaba yo la experiencia. Entonces desde ahí empecé a jugar como defensa, último hombre. Ya. Pero también me pegaba mis escapadas porque me encantaba celebrar los goles. Listo, Ricky, vamos a seguir conversando de tu historia deportiva. No sin antes pues agradecer, vamos a hacer una pausa publicitaria nada más, no sin antes agradecer a nuestros auspiciantes, a la Radio Pública de Cotacachi, a la Cooperativa de Crédito Santa Anita, a Guerrero y Escorza Arquitectos, Asadero de Pollo Super Pollo, el auténtico sabor cotacacheño, a la Cooperativa de Transportes Aerotaxi, a Cevichería y Marisquería Señor Camarón, a Twitter, la Bicicleta del Ecuador, a INOS, Academia de Fútbol y Entrenamiento Deportivo, a la Cooperativa de Transportes Interprovincial Reina de las Mercedes, a Comercial Isabelita, al Café Don León y al municipio de Cotacachi, que también nos informa que arrancaron los trabajos de adoquinado que comprende el anillo vial Yambaburo, Azaya, Batán y San Pedro. Se recuerda a los usuarios de estos sectores tomar vías alternas mientras dure la obra y estar siempre atentos a las redes sociales y medios oficiales de comunicación del municipio de Cotacachi para mantenerse informados de los avances y rutas habilitadas. Con obras, Cotacachi se pone bien. Volvemos en un ratito nada más con más de la historia deportiva de Ricardo Espinosa. Llegamos donde otros no llegan. Estamos contigo desde el inicio, porque creemos en ti y en lo que hacemos. Tú también puedes beneficiarte con un crédito microempresarial, agrícola, ganadero y de consumo, sin encaje y pagos de acuerdo a tu actividad económica, desde $500 hasta $30,000. Somos Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente. Iluminados por la estrella de Belén, nuestro camino ha sido próspero y lleno de buenos momentos. Hemos logrado junto a barrios y comunidades grandes transformaciones para el vivir bien de Cotacachi. A donde miramos, hay una obra realizada con el espíritu y alegría de nuestra gente. Infraestructura deportiva, agua, alcantarillado, grandes proyectos viales, culturales, ambientales y productivos. Todo para mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Hoy solo nos queda agradecerles por cada minga, cada colaboración, su presencia en los eventos culturales y deportivos, cada asamblea comunitaria y barrial, cada abrazo, cada sonrisa. Miramos hacia el futuro con esperanza y determinación. En el 2025 renovamos nuestro compromiso de seguir trabajando con la fuerza que nos caracteriza, generando desarrollo y oportunidades para nuestros guaguas, para las y los jóvenes, para todos. Felices fiestas y un próspero año nuevo. Sigamos juntos por este Cotacachi que se pone bien. I've been rolling so deep, I've been sitting by the week. Fixing Tennessee with the touch of Tennessee. Down in the
Amigos y amigas, bienvenidos nuevamente. Estamos el día de hoy conociendo la historia deportiva de Ricardo Espinosa. Ya le vamos a contar, hacer contarnos también sobre este proyecto que también es parte de tu vida, ¿no? Es el tema de Fórmula Éxitos, ¿no? Así es. Y ya vamos a conversar sobre eso también. Despuesito vamos a darle un espacio también a esa parte de tu vida que me parece impresionante, porque muchas veces nosotros conocemos al deportista, conocemos al que juega bonito el fútbol, al que juega bonito el básquet, pero no sabemos que detrás de eso también hay otro tipo de historias, ¿no? Y eso también es importante resaltar. Así es que agradecemos a la Radio Pública de Cotacachi, a la Cooperativa de Crédito Santa Anita, a Guerrero y Escoros Arquitectos, Asador de Pollo Super Pollo, el auténtico sabor cotacacheño, a la Cooperativa de Transportes Aerotaxi, a Cevichería y Marisquería Señor Camarón, a Twitter, la Bicicleta del Ecuador, a INOS, Academia de Fútbol y Entrenamiento Deportivo, a la Cooperativa de Transportes Interprovincial Reina de las Mercedes, a Comercial Isabelita y al Café Don León. Mención especial para el municipio de Cotacachi, que nos dice que los ciclopaseos Vive en Familia, Vive Seguro, están siempre invitados ustedes desde las 8 horas, participen del ciclopaseo Vive Familia, Vive Seguro, una iniciativa de la Administración Municipal que incentiva, fortalece las prácticas deportivas seguras. Cada jornada tiene sorpresas para sus participantes, invitados todos. Con deporte, Cotacachi se pone bien. Nos habíamos quedado, Ricky, en esta parte de tu vida en la que partes a la ciudad de Ibarra, haces tu vida allá, tienes algunos logros con este equipo del juvenil caleño, pero también hay una parte de tu vida en donde eres convocado, me parece, por el profesor Juan Yepes a formar parte de la selección de Imbabura. Cuéntame un poquito sobre eso. Bueno, llegué a la selección de Imbabura precisamente por la talla. Ya. La talla. Buscaban personas altas, pero buscaban arqueros. Buscaban arqueros y me tocó volver al arco para la selección. ¿Qué edad tenías de ella? Creo que tenía como 18 años, si no estoy mal. 17, 18 años. Ya. Sí, porque era sub-18. Y pasas a formar parte de la selección de Imbabura como arquero nuevamente. Como arquero nuevamente. Entrenábamos en las canchas de Ferro Norte en ese entonces. Donde es ahora el terminal, junto al terminal. Correcto. Hablábamos hace un ratito nada más de que prácticamente el tema de la iniciación, creo que tuya y mía también, porque en esa época no es que habían o abundaban las escuelas de fútbol. Es tardía el tema de los fundamentos, digamos, de los fundamentos técnicos del fútbol. ¿Cómo te sientes después ya llegar a entrenar primero con el profe Luis, que prácticamente creo que sienta un precedente en Otavalo? Y hasta ahora, ¿no? O sea, el tema, hablar de Luis Jaramillo también es hablar de un personaje que ha sacado un montón de gente, no solo a nivel local, sino a nivel nacional e internacional también. Y luego pasar a manos de otro gran experimentado director técnico como es Juan Yepes. ¿Cómo se da esa cuestión de tu paso, ¿no? De jugar con el Caritas, con el Limón en la canchita de la Plaza de Ponchos, a ir ya a formar parte de estos dos proyectos? Porque en ese tiempo todavía, como digo yo, el profe Luis venía con sus ideas, ya tenía sus fundamentos, ya quería implementar todo lo que logró, y el profe Juan Yepes igual, ¿no? Con toda su experiencia, su sapiencia. Pasar a formar parte ya de eso que era un poco ya más, no digamos un poco, sino ya más formal, ¿no? Claro. El fútbol ya con más formalidad. Era más competitivo. Y bueno, sentía esa incomodidad porque yo pensaba, obviamente, ¿no? Pensaba que me hacía falta más trabajo porque con el profe Luis Jaramillo no nos entrenaban para ser arqueros, sino él siempre tenía la mentalidad de que un arquero tiene que también saber jugar. Con las Piernas. Exacto, tiene que saber jugar. No tenía mucho y yo le pedía siempre al profe, recuerdo que le pedía, profe, entréneme, yo quiero ser mejor, pero a veces es que también había mucha gente y era él solo. A veces se dedicaba a entrenarme, me acuerdo, a endurarme las manos al método antiguo. A la brava. A la brava, sí. Ya. Pelotazos en las manos. Y luego pasar a ser parte de una selección, pues sí era como, o sea, un susto, ¿no? O sea, un reto demasiado difícil en ese entonces porque yo sentía, o sea, era mi mentalidad, mi creencia que me hacía falta trabajo.
Entonces era ahí a labrarse el camino, labrarse y ganarse un puesto porque habían grandes goleros, grandes, no recuerdo los nombres, pero estaban como 7, 8 para ganarse 2 o 3 cupos. Ya. Entonces, pues era un reto. Y las experiencias con los dos como cabezas, como estrategas. no, excelentes personas, motivadores sobre todo, ¿no? Y ahí entendí precisamente ahora lo que yo me dedico, la mentalidad. Ya, y ya vamos a conversar sobre eso. Luego pasas nuevamente al básquet, ¿no? Porque en ese ir y venir has estado, ¿no? Y formas también parte de algunos clubes de básquet en Otavalo. Y renombrados también, ¿no? Porque el Club 27 era un excelente equipo de básquet, ¿no? Me parece que están ahí los señores Guerras, por ejemplo, ¿no? La familia Guerra, ¿no? A la cabeza. Los Chicos Malos, que también era un equipazo de básquet. Y me parece que participas y haces competencias también, tanto a nivel local en Otavalo como a nivel provincial. Solo a nivel local nomás en cuanto Otavalo. al básquet. Ajá. Sí, tuve la experiencia, pero todavía aguambra jugar con Alex Guerra, por ejemplo, ¿no? Que se dio un caso. Luego, más adelante, pues recientemente formamos un equipo de baloncesto con la familia y le invité a Alex, a su hermano, que fueron seleccionados nacionales de baloncesto, para que sean parte de nuestro equipo, y ahí recordaba viejas anécdotas con ellos que cuando jugaba. Pero sí, recuerdo una parte importantísima del Club 27. Traían buenos jugadores a nivel nacional, jugadores renombrados que participaban en ya campeonatos panamericanos y cosas de esas. En Otavalo había buen básquet, ¿no? Buen básquet. Buen básquet. Hasta ahora hay buen básquet. Lastimosamente, como digo yo siempre, no hay esa visión de parte de las autoridades al tema deportivo, ¿no? Lastimosamente, digo yo, todavía estamos en pañales porque nos contaba, por ejemplo, Paul Toro, que es, me parece que de los Andes, del Club Andes. Él nos decía que, por ejemplo, habían viajado a Estados Unidos y ahí, por ejemplo, está un complejo deportivo, tiene 3 pisos, ¿no? Y en los 3 pisos tiene canchas diferentes. En cada piso tiene una cancha diferente de básquet. Entonces, aquí nosotros en infraestructura estamos cero todavía, ¿no? Y lastimosamente lo tenemos que decir así. Todavía no hay esa inversión en el tema deportivo, salvo contados casos, digo yo, pero nos quejamos de que, por ejemplo, ahorita al menos que está en boga este tema de la desaparición de estos 4 chicos, el tema de la inseguridad, el tema de todo esto que nos viene agobiando, y todo parte de eso, ¿no? De no tener proyectos, por ejemplo, que involucren a los jóvenes, a los niños, en otras cosas que no tengan nada que ver con temas nocivos para ellos. Ricky, ya pasándonos un poco de este tema del ámbito deportivo, y como tú decías, creo que parte desde ahí también esta cuestión tuya. Como profesional, tú tienes la bendición, creo yo, de haber o de tener personas que te siguen por este ámbito de poder guiarles, ¿no? De poder ser una luz en su camino. Y en ese ámbito tú te encuentras con la posibilidad de escribir un libro. Cuéntame un poco el tema de esa experiencia, porque dicen que nosotros para irnos de este mundo tenemos que hacer 3 cosas, ¿no? Dicen tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro, ¿no? Tú ya me parece que tienes no sé si has plantado un árbol, pero si ya tienes plantado el árbol, entonces ya estás ya con los 3 checks ya listos ya. Sí, pero falta mucho todavía para... Bueno, escribir un libro, bueno, fue una experiencia en serio retadora, pero todo parte del hecho de buscar respuestas al por qué muchas personas, incluido obviamente yo, nos costaba triunfar en la vida. Tenían creo que todas las personas tienen grandes ideas, grandes proyectos, pero llevarlos a la acción es como que hay un gran salto, ¿no? Pasar del dicho al hecho, como se dice. Entonces, por más ideas, por más proyectos que tenía, me costaba llevarlo a la práctica, o llevaba a la práctica y al poco tiempo se derrumbaban, se estancaban y no veía resultados.
Entonces eso me llevó a buscar el porqué, o sea, entender de dónde viene el conflicto de la personalidad, qué es lo que predomina, ¿no?, en el ser humano, por qué no se puede conseguir resultados. Entonces entendí que el 90% del éxito depende de una mentalidad. Empecé a estudiar a los mejores deportistas a nivel mundial, los que han conseguido resultados en Juegos Olímpicos, han sido reconocidos a nivel mundial, personas también en cuanto en el ámbito empresarial han llegado a diferentes logros, ¿no? Y que se mantienen todavía arriba. Entonces me encontré con que existe un mundo totalmente diferente al que nos cuentan, de que es imposible, de que no se va a poder lograr, de que, bueno, y tantas creencias, ¿no?, que la sociedad también las repite y todo ese tema. Entonces dije, ¿por qué no compartir mis experiencias y todo el conocimiento que he adquirido a través de un libro? Es inmortalizarse. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo te tomó? Bueno, creo que ese libro sí me costó entre 9 meses a un año. Ya. Bien sentado. Habían veces en los que uno está inspirado y fluyen, las ideas venían, y había veces en las que... Truncado. Exacto. Sí. Sí, Ya. creo que fueron 3 o 4 intentos para terminar ese libro. Tú decías que prácticamente el tema deportivo influyó en esta cuestión. ¿Cómo Claro. crees que influyó? Pues recordando, ¿no?, a esos grandes maestros que tenía, la motivación que me daban, entendí que prácticamente no es tanto la motivación, sino más bien es la inspiración, porque la motivación es pasajera. La motivación la obtenemos de fuentes externas como un coach, un profesor, La familia, exacto, nuestros hijos. Ujú. Correcto, pero te sientes motivado por un tiempo y después renuncias, o después vuelves a los mismos hábitos de siempre. Pero cuando conectas con la inspiración, la que viene de adentro, pues esa es la que te empuja, es la que te mueve y la que te hace accionar. Ya. Entonces, pues prácticamente es despertar ese potencial que tiene cada persona, ese potencial que nos lleva a conseguir grandes resultados. Vicky, me contabas este tema del libro, ¿no? De cómo influyó el tema deportivo. Y como te decía yo, he visto algunos videos también en donde hablas precisamente de estos valores que se debe tener como deportistas. ¿Crees que todo eso que tú viviste como deportista influye directamente en el tema del libro, o el libro más bien podría influir directamente en el ámbito deportivo? Sí, yo creo que más bien es lo segundo. El libro influye, porque en el libro, ya con el conocimiento que adquirí, pues voy reconociendo lo que me hizo falta en el fútbol para, obviamente, llegar a mejores posiciones o puestos, ¿no? Pregunta del millón. Hay un estándar en el tema deportivo del Ecuador. ¿Por qué el deportista ecuatoriano no llega a ser lo que quiere ser? Porque me imagino que nosotros nos preparamos siempre para ser buenos, para lograr algo, ¿no? ¿Por qué crees que no se llega a eso? ¿Por qué crees que han sido contadas las cosas? ¿Qué tuvo, por ejemplo, Jefferson Pérez, Daniel Pintado, la chica Dajones? ¿Qué tuvieron ellos que los otros deportistas a lo mejor no lo tienen? Claro, como te decía, mi querido Iván, es el tema de la mentalidad. Pero la mentalidad no solamente implica pensamientos, ¿no? Implica todo el conjunto interno, es pensamientos, emociones y también la parte espiritual, que es importantísima. Entonces, creo que hace algunos años, cuando empezó un proceso de cambio generacional en la selección de Ecuador a nivel nacional, Dusan Drašković dijo, ¿no es cierto?, que es la mentalidad del deportista el que por qué no llega. Desde ahí empezó, pues, ¿no?, obviamente a exportar Ecuador jugadores, ¿no? Pero todo es mentalidad. Yo he estudiado a los mejores deportistas, por ejemplo, Michael Phelps tiene una mentalidad extraordinaria, ¿no? Este hombre entrenó los 365 días al año durante los 4 años preparándose para la gesta olímpica y logró los resultados extraordinarios. Aquí lo que buscamos precisamente es la mentalidad, lo que buscamos es descanso, es vacaciones, ¿no? Entonces ya es parte de la idiosincrasia, del status quo, de la cultura nacional. Yo creo que eso es importante, ¿no? Si uno quiere o quiere tener logros, independientemente sean deportivos, sean académicos, sean lo que sea, el tema de la dedicación es súper importante, ¿no?
a nosotros nos decían siempre, el diablo no sabe por diablo, sino por viejo, decían, ¿no? Y el viejo aprende porque está constantemente repitiendo las cosas. Ricky, en esta parte de esta construcción de tu libro, de esta construcción, primero de la deconstrucción, ¿no? Porque primero, para hacer cualquier tipo de obra, creo yo, para tener este tipo de acercamiento con la gente, yo creo que lo primero que tienes que hacer es deconstruir todo lo que tienes construido, porque vivimos en una sociedad tan digámoslo así, tan pesimista, digámoslo así, que inclusive entre nosotros mismos no nos valoramos, ¿no? Entre nosotros mismos a veces, yo digo siempre esto, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, una persona se dedica a hacer la plomería y para nosotros es el maestrito nomás, ¿no? Y eso podríamos quedarnos de hablar un montón también, porque yo digo, nosotros para hacer esos cálculos que hace el maestrito nomás, yo digo, si me pones a mí al frente de eso, como un burro frente a una hoja de papel, ¿no? Y uno a veces eso no valora y dice el maestrito nomás y no se da cuenta que esa experiencia que tiene esa persona que hace de albañil, que hace de carpintero, que hace de plomero, es valiosa, ¿no? Y es muy valiosa. Lo que pasa es que nosotros nos hemos criado en ese ambiente y de construir eso, de creernos nosotros mismos de que para hacer eso tengo que tener experiencia, tengo que tener cierto conocimiento de cálculo, por ejemplo, ¿no? Y dejarnos de pensar en eso y empezarnos a valorar nosotros mismos es una parte fundamental. Y por eso te decía hablar de esto de la deconstrucción. Y luego construir ese nuevo conocimiento, porque prácticamente es volver a nacer, ¿no? Y eso transmitirlo a través de este libro, Ricky. Sí, prácticamente lo que tú dices es el autoconocimiento, ¿no? Llegar a ese autoconocimiento, identificar cuáles son nuestras falencias, debilidades, errores y también potenciar nuestras virtudes. Entonces, claro, uno primero tiene bueno, sería ponerlo en práctica, uno, y ver por dónde tienes que empezar, ¿eh? Por dónde tienes que empezar, cuáles son tus debilidades, como te decía, qué es lo que tienes que corregir y volver a levantarse desde abajo. ¿Qué te hizo falta a ti en el deporte? Ya una vez que tú ya adquiriste este conocimiento en tu vida, ¿qué piensas que fue lo que te hizo falta en cuanto al tema deportivo? Creo que empezar desde las formativas, pienso yo, y obviamente una mentalidad adecuada. ¿Ya? ¿No tenías en ese tiempo una mentalidad adecuada? No. Era una persona muy timorata. De hecho, pues yo tenía problemas de hablar en público. ¿Ya? Sí, y yo recuerdo que cuando antiguamente, ¿no? La enseñanza antigua, teníamos que preparar lecciones orales y pasar al frente. Exposiciones, ¿no? Lecciones orales, teníamos que repetir exactamente lo que el maestro nos dictaba. Memorizar. Exacto, memorizar. Pasaba al frente y me costaba, me temblaban las piernas. A pesar de que sepas al dedillo. Y me sabía hasta con punto y coma. ¿Ya? Pero obviamente esos miedos, ¿no? Esos limitantes que tiene una persona no te permiten desarrollar todo ese potencial. Ricky, ahora ya al momento, hablando del tema deportivo, tú sigues practicando deporte, no te has alejado. ¿Qué es lo que aporta en este espacio de tu vida el deporte en ti? ¿Qué crees que le hace diferente al Ricardo si no practicara deporte? Bueno, los valores que comentabas tú, la disciplina, empezar la mañana, por ejemplo, venciendo, ¿no? esa adversidad de quedarse 5 minutitos más, eso es parte fundamental para empezar el día pues, de manera exitosa, ¿no? Levantarse temprano, vencer esas adversidades, porque eso también tiene un mensaje interno, ¿no? Hay muchas personas que se conforman, que se dejan llevar por las presiones externas quizás, pero vencer con todo eso, eso es lo difícil, vencerse a uno mismo. Eso es lo que me permite, ¿no? Practicar el deporte diario gracias a Academia Inos también que tiene este proyecto extraordinario, pero en mí es fomentar y practicar cada vez más la disciplina, la constancia, la perseverancia. Qué bueno, ¿no? Ya para ir, lastimosamente siempre el tiempo nos va a quedar corto, Ricky, pero yo quisiera que me cuentes un poquito el tema de cuáles son tus proyecciones, qué es lo que esperas, hasta cuándo vas a jugar primero. Bueno, hasta que las piernas aguanten. Ya, hasta que no te pateen duro, como dijiste esta semana, ¿no?
Y la otra es, ¿cuáles son tus proyecciones? ¿Qué tipo de proyectos tienes en tu mente? Eres una persona, al igual que yo, que no podemos estar quietos, ¿no? A mí también me dice mi esposa, me dice, oye, ya, o sea, detente un poquito, pero yo le digo, mira, yo veo algo y digo, hay algo que hacer, entonces hagamos, ¿no? Hagamos esta cuestión. ¿Qué tienes, qué proyecciones tienes en tu mente? Bueno, proyecciones, pues ampliar más mi programa, mi proyecto educativo a nivel mundial. Quiero llegar a más países, bueno, mi objetivo es en realidad un poco ambicioso. Yo soy ambicioso y quiero llegar a millones de personas a nivel mundial. ¿Ya? Estoy en miles, pero quiero llegar a más. Lo bonito de esto es que cuando tú estás enfocado en eso, aparecen oportunidades, vienen personas y se van abriendo más instancias. Mira, por ejemplo, el tema de participar, por ejemplo, en la Liga Barrial. ¿Ya? ¿No? También es un reto, o sea, y es bonito porque pues aparecen oportunidades que no las podemos desaprovechar, que nos dan enseñanza, que nos permiten también practicar lo que uno está profesando. Y sobre todo estas cuestiones no es que tú buscas, ¿no? Sino que estas circunstancias te buscan a ti, ¿no? Exacto. Y eso también es importantísimo entender esto también, ¿no? A veces nosotros nos frustramos cuando buscamos y no nos sale y estamos de ahí tratando de que nos salgan las cosas y otra vez nos frustramos porque no sale. Y cuando esto, por ejemplo, no es, a lo mejor es al contrario, ¿no? Las cosas tienen que buscarte a ti, los proyectos son los que te buscan a ti como parte de esto, y eso también es cuando tú ya hayas alcanzado algún tipo de conocimiento, de expertise, no sé, pues, ¿no? De habilidad. Porque cuando a lo mejor tú tienes esa oportunidad y no tienes todo eso, fracasas y es peor todavía, ¿no? Es aún peor. Es importantísimo, interesantísimo también esto de cómo se va confabulando. Yo sí digo siempre, tuve una experiencia en la vida que fue algún momento leer un libro en el que decía, cuando tú sueñas y tú quieres algo y lo quieres con todo el corazón, todo el mundo conspira para que tú logres eso. Pero si es un sueño en el que a lo mejor sí, a lo mejor no, la vida misma se encarga de ponerte en otro sitio donde a lo mejor tienes que estar. Ricky, se vienen algunas cosas, algunos proyectos. Sé que ahorita estás, como decías, pues encargado ya de un equipo de la Barrial. Por ahí estás ya encaminando también esta situación del deporte. Estás como parte de la dirigencia también de la Liga Barrial. Y ya prácticamente sigues como deportista. Pero la pregunta es la siguiente. Si no hubieras sido o futbolista o basquetbolista, ¿qué deporte te hubiera gustado practicar? ¿Qué otro deporte? Pienso que la natación. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Te llama la atención? Sí, me llama la atención. ¿Sabes nadar? Sí. O sea, nadas con estilo así bonito. Claro, Qué el bueno. estilo crawl. Yo todavía no puedo. Yo todavía no puedo. Ahí estoy en la práctica, pero... la siguiente pregunta, ya para conocerle al ser humano detrás de todos estos proyectos. La comida favorita de Ricardo Espinosa. ¿Qué es lo que te vuelve loco? Las tortillas de papa. Los yapingachos. Yapingachos. Los yapingachos, las tortillas de papa. Acompañado de cualquier cosa. Cualquier Huevo, carne, la ensaladita, remolacha, la lechuguita. lechuguita. Muy bien, excelente. Buena elección, Ricky. Y por último, si tú pudieras devolver el tiempo, a lo mejor cambiarías algo de tu vida. La verdad creo que no. Todo ha servido. Todo ha sido experiencia, aprendizaje. No cambiaría nada. Y si pudieras pedirle algo a la vida o a algún ser superior en el que tú creas, ¿qué le pedirías? Más años de vida. ¿Ya? Sí, creo que todavía me hace falta cumplir con ese propósito de vida. ¿Ya? Y el propósito de vida sigue cumpliéndose día a día. Sí, correcto. De eso se trata. Claro. De eso se trata. Muy bien, Ricky. Yo te agradezco mucho por haber estado aquí. Gracias. Creo que, como te decía yo al inicio, siempre trato aquí de hacer conocer no solo al deportista, sino más bien las historias que hay detrás del deportista, porque, como te decía yo, muchas veces vivimos en un mundo tan individualista, tan egoísta, que no sabemos que, por ejemplo, el vecino de al lado ha logrado tal o cual cosa, ¿no? Y eso es malísimo para la sociedad.
porque nos hace una sociedad que me importista, una sociedad en la que estos valores, por ejemplo, del trabajo en equipo, de la unión, se pierden, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo que antes en el barrio, y bueno, por el tema de la inseguridad también, todos nos conocíamos, ¿no? Y si, por ejemplo, tú tenías que salir, ibas y dejabas la llave en la tienda, ¿no? En la tienda del barrio, por si acaso llegue algún hermano, algún pariente. Ahora, mientras menos sepa la gente de lo que hace, es mejor, porque hay este tema de inseguridad. Pero yo creo que sí deberíamos retomar eso, ¿no? Por el tema de poder conocernos más como vecinos, poder saber qué es lo que hace el vecino, a qué se dedica, en qué puedo ayudar también yo para que los proyectos del vecino se vayan cumpliendo, ¿no? Y ser este ente de cambio que te decía yo también. Porque tú has empezado prácticamente hace 4 años esta cuestión y has logrado, me imagino, que cambiar la vida de mucha gente, ¿no? Y esto es un efecto multiplicador. Porque cuando tú empiezas y te sigue una persona, a esa persona le siguen a lo mejor 2 o 3 personas más y a eso se sigue sumando más gente y es impresionante. Así es que yo de mi parte, Ricky, te felicito por haber tomado ese reto. No es nada fácil. Y no lo digo por el tema de no saber hablar en público, sino por el tema de saber cómo llegar a la gente, porque es súper complicado, súper difícil también. Para eso también se tiene que tener mucha vocación, mucha paciencia, y eso también es algo que te deja el deporte, ¿no? Te deja el deporte esta cuestión de que si naciste para futbolista, si te manden de arquero o basquetbolista, vas a ser futbolista toda la vida, y esa es la vocación, ¿no? Así es que, Ricky, yo te agradezco mucho por haber estado aquí. Quisiera que les des el último mensaje nada más antes de despedirnos a la gente que te está viendo. Bueno, en primer lugar, pues agradecerles, ¿no? La sintonía, agradecerles también el hecho de que nos acompañen semana tras semana en este programa, que el objetivo es, pues, precisamente llegar con ese mensaje, un mensaje diferente, ¿no? Invítales también para que te sigan en las redes sociales, tengan esa experiencia también. Chévere, claro que sí. Bueno, mi visión, mi misión y mi vocación es precisamente cambiar la mentalidad de muchas personas que logren alcanzar el éxito, tal vez personas que se sienten frustradas, deprimidas, estancadas y no saben por dónde tomar, ¿no? No encuentran salida, están en un laberinto. Pues les invito, Ricardo Espinosa Mentor, en mis redes sociales para que me busquen, se unan a Facebook y empiecen a darme seguimiento. Quería comentarme, si me dejas unos minutitos, pues como tú dices, bueno, a nivel internacional hay muchas personas que me siguen, que han visto cambios extraordinarios en sus vidas, han logrado, bueno, cosas impresionantes. Pero a nivel local, como se dice, se tiene una creencia de que nadie es profeta en su propia tierra. Queremos nosotros en este año romper con todo ese tipo de esquemas mentales, ¿no? Y queremos llegar pues a hacer un trabajo desde las bases con niños, jóvenes y también personas mayores, para que vean que pues, se puede conseguir los objetivos, se puede conseguir resultados extraordinarios siempre y cuando cambiemos la mentalidad. Ya, listo. Ahí estaremos también para ver en qué estamos fallando, y eso es también lo importante, ¿no? Ricky, te agradezco mucho. Gracias a ustedes también siempre por estar con nosotros. Siempre les agradeceremos el hecho de permitirnos, como les decíamos al inicio, pues entrar en sus hogares. Y gracias también por seguirnos un año más. Esperamos que este 2025 sea también un año de éxitos para ustedes. Esperamos nosotros también ya implementar nuevos proyectos. Ya se viene algún otro programa también aquí en Huella Deportiva. Les estaremos dando ya más detalles. El programa se llama Último Gol Gana, para recordar también esa frase épica, ¿no? De que nosotros cuando éramos niños crecimos con esa frase, ¿no? Y había que irse a la casa y no importaba si llevabas 10-0, 20-0, era el último gol gana, y si mandabas el gol, pues ganabas, ¿no? Y así era. Así es que lo hemos bautizado con ese nombre. Vamos a hablar de todos los deportes, vamos a dar seguimiento a los campeonatos locales, a los campeonatos nacionales, internacionales. Vamos por ahí a implementar algunas cosas también, y siempre hablando de lo bonito que es, como les digo yo siempre, el deporte, ¿no? Esta cuestión de resaltar a gente valiosa dentro del ámbito deportivo también, y que hace muchas cosas fuera del ámbito deportivo también, como el caso de Ricky también. Así es que gracias nuevamente, Ricky. Agradecer al municipio de Cotacache, a la radio pública de Cotacache, a la cooperativa de Ricardo Santa Anita, a Guerrero y Escorza Arquitectos, asadero de pollo Super Pollo, el auténtico sabor cotacacheño, a la cooperativa de transportes Aero Taxi, a Cevichería y Marisquería Señor Camarón, a Inos, Academia de Fútbol y Entrenamiento Deportivo, a Twitter, la Bicicleta del Ecuador, a la cooperativa de transportes Interprovincial Reina de las Mercedes, a Comercial Isabelita y al Café Don León. Conmigo será
Hasta la próxima semana. Recuerden que Chuya Vida tenemos 10 un ratito, así es que vaya, aprovéchela al máximo y siempre trate de ser feliz. Hasta pronto.